Hola, hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de la banqueta virtual. Este jueves, como todos los jueves, un jueves de ciencia. Esta noche, por supuesto, acompañado de mis estimadísimos Eder Ballesteros y Henry Cabrera, nuestros divulgadores de ciencia, miembros ya de la banqueta virtual. Y como invitada especial esta noche tenemos a nuestra querida Moni Mayol desde Argentina. Así que... Hola, hola. Bueno, tan bienvenidos. especial no. Bien, siempre sí. Bueno, excelente. No, Chicos, coméntenos, Eder o Henry, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Puedes iniciar, Eder. Ok, vale. Yo estaba esperando que Henry comenzara. Bueno, primero, buenas noches. Kevin, banqueta virtual. Moni, nuestra invitada aquí hoy. Estamos esperando aquí, ya tenemos listo los primeros motores F1 para contrarrestar tus preguntas. Escudos Shields. no, tampoco nada. Escudos Shield, escudos de Starship. Bueno, no mentiras. Primero, gracias especial a Banqueta Virtual por esta invitación para hablar de una de las cosas que más me gustan, que es sobre el espacio, la carrera espacial. Y pues, bueno, primero agradecerle a todas esas personas que están conectadas. Hace 15 días, perdón, fueron 107 personas que se mantuvieron siempre en la hora 10 minutos. Bueno, Kevin podrá corregirme esa fecha, ese dato, pero fueron siempre. Empezamos con poquitas y terminamos ahí en 107. Fue algo histórico para nosotros y qué chévere que les haya gustado el tema. Invitarlos a que participen. Nosotros siempre hemos dicho que por favor opinen, así no estemos de acuerdo y así la historia de la ciencia diga que no es así, pues siempre respetamos cualquier comentario que haya escrito acá. De eso se trata y tratamos de dar respuestas. Si no sabemos, pues como siempre lo he dicho, al final, si no alcanzamos a buscar, vamos encontrando las respuestas posibles a cada pregunta. Bueno, hoy el tema es tanto la carrera espacial de parte de Estados Unidos, ya directamente con lo que ir a la Luna, y vamos con un poquito de cómo se empezó a ir ese desafío que puso John Fitzgerald Kennedy, ¿sí? Hace unos años con una frase, me acuerdo mucho, es 12 de septiembre de 1962. 12 de septiembre de 1962. Voy a robar solo un pedacito de nota. Vamos al espacio porque cualquier cosa que la humanidad deba emprender, los hombres libres deben compartirla plenamente. Por lo tanto, pido al Congreso que proporcione los fondos que se necesitan para cumplir con las siguientes metas nacionales. Primero, creo que esta nación debe comprometerse a lograr la meta, antes de que termine esta década, de llevar un hombre a la Luna y regresar a salvo a la Tierra. Parece que como si hubiese sido ayer estas frases, o como si las repetimos ahora con las misiones de Elon Musk o con el proyecto Starship Super Heavy, que a propósito, para quienes estuvieron conectados el domingo en ese streaming tan poderosísimo, que fue un domingo muy temprano, 7 de la mañana, el lanzamiento de la Starship S-30 con el Super Heavy Booster B12, ¿no? Impresionante. O sea, lo que hicimos este domingo es lo mismo que se hizo hace 55 años con la misión del Apolo 11, pero no es que no solo el Apolo, fueron muchas misiones. Pues ahora vamos a contar un poquito cómo fue toda esa parte, porque hay que también tocar algo que antes del proyecto Apolo está el proyecto Mercury del año 58 al 63 y está el proyecto Gemini, ¿sí? Fundamental del 65 al 66 y de ahí para allá arranca el proyecto Apolo. Yo pienso que eso es como el tema. Vamos a cerrar con ese tema en esta divulgación y ya en una próxima ocasión pues nos vamos ya con los sueños de Starship, qué es lo que quiere Elon Musk, a dónde quieren llegar los chinos, a dónde quieren llegar los países árabes, cuáles son las misiones también indias que también quieren hacer ese proceso. Algunos países como Israel, como Corea del Sur, que apuntan también a esta situación. ¿Y qué nos espera en los países latinos, tanto desde México hasta Argentina? ¿Quién está adelantado? ¿Quién está avanzando? ¿Qué podríamos hacer, no? Yo creo que ese es el tema siguiente,
Por hoy vamos a hablar solo de la carrera espacial, como dice aquí la diapositiva, viaje a la Luna. Sí, vamos a hacer un breve repaso histórico. Acuérdense que primero no somos ingenieros aeroespaciales como tal, pero nos fascina esta divulgación. De pronto pedimos disculpas, ofrecemos una disculpa por si cometemos algún error, se nos va alguna cifra, pero de pronto, de pronto es que estar aquí siempre a veces no es fácil, y de pronto uno está ordenando otros datos y podemos estar diciendo otras cosas. Entonces, pues, este es el tema de hoy: carrera espacial, proyecto Mercury, proyecto Gemini, proyecto Apolo, un poquito de Sergei Korolev, y cerramos con las misiones de Skylab, que es lo que sigue después de la cooperación, de terminar el proyecto Apolo, y lógico nos vamos con Apolo Soyuz, y ya termina con la estación Mir, Estación Espacial Internacional. Entonces, Henry, por favor, ¿quién nos quieres empezar? Y bueno, comenzamos con esta misión de carrera espacial. Claro que sí, muy buenas noches a todas las personas que nos ven por las diferentes plataformas de Banqueta Virtual. Un cordial saludo. Muchas gracias a Kevin, a Moni, que están por acá también apoyándonos, y gracias a también siempre por apoyar este plan de divulgación que propuso Banqueta Virtual. Entonces, siempre todo tiene un comienzo, y vamos a hacer un breve repaso de cómo inició esto. Todo inicia en lo que es la Segunda Guerra Mundial. No sé si puedes poner la siguiente diapositiva, Kevin. Estamos en 1945 y está por finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y siempre el Tercer Reich estuvo buscando armas milagrosas para poder doblegar a los aliados. Y entre las armas milagrosas tenían la intención de crear la bomba atómica a cargo de Werner Heisenberg. Heisenberg en sus memorias propuso que él saboteó intencionalmente la bomba atómica, aunque los historiadores dicen de que no la pudieron crear porque no tenían suficiente tecnología y no le metieron suficiente plata como lo hicieron los estadounidenses en el Plan Manhattan. Pero no obstante, los alemanes sí tenían una ventaja tecnológica bastante superior a los aliados. Se cree que incluso le llevaban unos 10 años de ventaja a los aliados, que es lo que son los novedosos cohetes B-2, a cargo de su mero encargado, que era Heisenberg. Werner von Braun, sí. Werner von Braun. Entonces, si puedes poner la siguiente diapositiva, ¿qué? Vienen y están los tres grandes. Esto se le llaman los tres grandes. Eran las tres potencias vencedoras en ese tiempo. Del lado izquierdo hacia la derecha tenemos a Winston Churchill, en medio tenemos a Roosevelt, y del lado derecho tenemos a Stalin. Ellos en varias conferencias se pusieron de acuerdo cómo hacer las ofensivas para derrotar a la Alemania. Por ejemplo, la ofensiva que hicieron los soviéticos en Bagration, el desembarco en Normandía y todo. En un primer momento los soviéticos no iban a llegar a Berlín, pero los soviéticos llegaron noticias que los alemanes estaban experimentando para fabricar la bomba atómica, y adicionalmente el proyecto que tenían del B-2, entonces les interesaba tener esa tecnología. Teníamos a un Roosevelt que ya estaba en sus últimos días, muy débil. Teníamos a un Winston Churchill peleándose continuamente con su ministro de Exteriores, y Stalin sacó ventaja y le aseguró a los aliados que iban a llegar a Berlín, pero solo por la gloria del Ejército Rojo, por todo lo que habían pasado y nada más. Obviamente tenían planes ocultos ellos, y era parte de sustraer la tecnología que iban a obtener de los alemanes. Entonces, lo que es Truman, cuando murió Roosevelt, Truman se dio cuenta de la primera traición que hizo Stalin, y eso fue la semilla del germen que se dio para que hubiera empezar la enemistad histórica que hubo entre la Unión Soviética y lo que es Estados Unidos, próximamente convirtiéndose en lo que es la OTAN y el Pacto de Varsovia. Si puedes poner la siguiente diapositiva. Bueno, Henry, perdóname un minutito. Invitamos, ¿sí? Eso está bien, que la gente opine, escriba. Ya hay unas preguntas para responder ahora. Vamos a esperar que Henry termine. Yo contesto, o Henry también, o Moni, si se quiere animar también. Adelante, son bienvenidos. Y vamos, que Henry termina.
Entonces, Henry, continúa, por favor. Sí, voy a tratar este tema y después podemos contestar unas preguntas, o Moni puede hacer algunas que tiene algunas inquietudes. En 1945 Estados Unidos abre la puerta nuclear, especialmente con lo que es la prueba Trinity que se hizo. Teníamos un Japón ya, de una Alemania ya derrotada. En agosto del 45 teníamos un Japón ya dando las últimas bocanadas, un imperio japonés que ya estaba lanzando las últimas bocanadas de aire. Y viene Estados Unidos, y muchos historiadores y estrategas aducen de que lo que es el ataque de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki no lo hizo para doblegar a los japoneses, porque los japoneses iban a tarde o temprano a aceptar la rendición incondicional, sino para demostrarles la superioridad tecnológica que tenía Estados Unidos a la Unión Soviética. En 1960, si nos damos cuenta del mapa que aparece ahí, Estados Unidos tenía una serie de bases rodeando a la Unión Soviética. Tenía básicamente cercada, tanto por Europa Occidental, el lado de Irán, el lado de Japón y todo. Eso le daba una ventaja tecnológica a Estados Unidos. Una, porque tenía la bomba atómica, en ese tiempo ya tenía la bomba de hidrógeno. Los soviéticos ya habían creado su bomba, pero los soviéticos no tenían forma de poder llegar a los Estados Unidos. Entonces, en ese momento, Estados Unidos se duerme en sus laureles y deja de innovar tecnológicamente, y los soviéticos buscan una forma de poder sortear ese cerco estratégico que tienen ellos, porque en cualquier momento podrían ser atacados por Estados Unidos, tanto por el lado de Japón, por el lado de Oriente o por el lado de Europa Occidental. Y ellos no tenían opción de poder atacar, entonces empiezan a meterle carburación a las investigaciones de lo que es cohetería, y de ahí surge lo que es el programa soviético. Vamos a contestar unas preguntas y después vamos a seguir con las diapositivas. Perfecto. Henry, bueno, hay una cosa en la parte de la historia que cuando tú nos tocas, que estamos en el año 60, y adicional a este programa hay un proyecto que está caminando, que es el proyecto Mercury de 5 años. Nació en 1958, ¿sí? Y el primer campanazo fue el satélite Sputnik, que precisamente acabamos de pasar la semana del espacio. Recuerdo que el 3 de octubre celebramos aquí en Banqueta ese especial y dábamos como el pistoletazo de la semana del espacio. Pues bien, dentro del proyecto Mercury, pues para poder contestar a unas preguntas que hay por acá, yo me permito tomar un dato muy corto. El proyecto Mercury era para probar equipos y toda la tecnología que necesitaba para empezar a hacer ese viaje de llegar a la Luna. Pues no se quería tanto llegar a la Luna, sino que en la carrera con Rusia, con la Unión Soviética, la idea era también poner hombres también en el espacio. Y es por tal motivo que, bueno, tengo este dato, el 20 de febrero de 1962, John Glenn, a propósito, el cohete Glenn de Blue Origin de Jeff Bezos, tiene su nombre a él. Se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra en la cápsula Mercury Friendship 7. Sí, Glenn orbitó la Tierra 3 veces en un viaje que duró casi 5 horas. Es una de las cosas del proyecto Mercury más potentes que se hizo. Y bueno, vamos por aquí a contestarle a Luis José López Pérez. Bueno, antes si la pura propaganda progresista nunca se llegó a la Luna, bueno. Bueno, eso está bien, Luis José, aceptamos tu pregunta, aunque no estamos de acuerdo porque está toda la evidencia científica posible para poder decirte que sí fuimos. Hay muchas anécdotas, pero te voy a contar exactamente dos especiales. Una, cuando se data, hay una parte al final del Apolo 11 cuando Neil y Buzz colocan unos retroreflectores de rango láser, es como una especie de paneles, como paneles solares, para de tal manera que cualquier persona que pudiera trazar el láser, enviar la dirección del láser a esos retroreflectores de rango láser, se pueden hacer aún, todavía lo hacen. Esta es una de las cosas que no se ha podido, que la teoría de la conspiración habla de que nunca fuimos, pero realmente fuimos 6 veces. Allí en la superficie lunar, en donde están todas las misiones del Apolo 11, 12, 14, 15 y 16, más que exactamente porque la 17 no lo dejaron, colocaron retroreflectores que las personas pueden apuntar y devuelve, y con eso se mide la distancia de cuánto hay de la Tierra a la Luna. Bueno, esa es una. Y la segunda, en el momento en que la cuenta Alexei Leonov, la primera persona en el espacio que hizo la caminata espacial,
Él cuenta en sus memorias cómo la Unión Soviética estaba pendiente, muy pendiente, y ellos también estaban midiendo cómo la nave del Apolo 11 aterrizaba en el mar de la tranquilidad de ese día, y ellos estaban muy pendientes, incluso tenían un plan en caso tal de que al llegar de nuevo la tripulación del Apolo 11 a la Tierra, en caso tal de que no alcanzaran a llegar al Océano Atlántico o a un lugar cercano, ellos si llegaba a aterrizar en Rusia, estaban también pendientes con toda su tecnología, con todas sus cosas, porque se podía escuchar. Ellos estaban pendientes también de que los astronautas no les pasara nada. Así que la colaboración, o sea, lo que nos han vendido como la Guerra Fría, la parte política, pero en la parte de cooperación aeroespacial en Estados Unidos y Rusia, siempre ha habido una cordialidad para ese tipo de misiones. Y si no me creen, desde la construcción de la estación espacial arranca Rusia, lo termina Estados Unidos y se van intercalando módulos. Y tanto así que mientras estaban los transbordadores espaciales, iban rusos, iban estadounidenses en los cohetes Soyuz. Bueno, todavía lo hacen porque siempre debe haber uno y uno, una contraparte. Incluso en las misiones actuales del cohete Falcon 9, de las Crew Dragon, siempre tratan de llevarse de la misión Crew 4, si no estoy mal, llevan un cosmonauta ruso para que también haga parte de las misiones. Entonces, sí, hay mucha evidencia. Me imagino que de pronto tendrás la imagen de cosas, tema de debate podemos explicárselo, pero te lo resumo. Esto se debe a la exposición de una cámara frente a un lugar donde pues la luz del sol pega mucho más fuerte y es casi dependiendo del obturador de la cámara, pero bueno, es la prueba que se tiene. Hay muchísimas más, pero bueno, solo quería contarte esas como para que también la Unión Soviética es adicional. No solo la Unión Soviética, también China a través de sus misiones ha fotografiado muy bien, no solo los chinos, también los indios han ubicado donde están aterrizados todas las misiones lunares y están los restos de los módulos de despegue desde la luna. Entonces hay misiones, hay fotografías y se pueden refutar muy bien ese tipo de ideas. Definitivamente. Si me permiten, solo quisiera Claro que sí. tener algunos saluditos acá que nos tienen. Marta Cuarón dice: saludos amigos de Banqueta Virtual. Gracias, Marta. Cosme dice: vamos a aprender un poco con ustedes. Yo creo que aprendemos un montón con los divulgadores de ciencia, Cosme. Nuestra estimada Evelyn Vega, que les cuento, chicos, Eder y Henry, ella es nuestra primera Patreon en la Banqueta Virtual. Así que las personas que se quieran alinear al Patreon nos pueden encontrar en patreon.com/banqueta virtual. Ella dice que era un tema que le encantaba a su papá, así que no se lo pierden. David Jiménez dice: qué bueno que vi Oppenheimer para entender esta parte. Total. Evelyn también dice acá, ella dice que yo creo que los bombardeos de las ciudades japonesas no eran necesarios. No. Marta Cuarón dice: yo vi el alunizaje en la televisión, un momento de esos que nunca se olvidan. Y Luis Márquez nos dice: no le den espacio a esa gente, negacionistas tontos. Pero aquí no censuramos, Luis, aquí no censuramos. Adelante, no. Chicos. Y de eso se trata, de que sí. La gente, porque mira, Henry, perdóname, si censuramos es porque les podemos estar dando la razón. No, opinen por favor en el mayor respeto posible, que aquí estaremos para opinar y si no sabemos, preguntamos, consultamos nuestras fuentes y aquí estamos para opinar y llevar a buen debate esta charla aeroespacial. Henry, qué pena. Que te Exactamente. Otro tema que apuntala sobre la cuestión del viaje a la Luna había una competencia feroz de prestigio tanto en la Unión Soviética como Estados Unidos. La Unión Soviética jamás hubiera tolerado que Estados Unidos hubiera mentido descaradamente en el viaje a la Luna. Ellos todo el tiempo monitorizaron cómo iban la misión hacia la Luna,
recibían lo que es las señales de radio desde la luna, del lado de la luna, cuando estaban los astronautas y todo. Estuvieron monitorizando cuando bajó la cápsula hacia la Tierra y todo. O sea, los soviéticos hubieran sido los primeros que hubieran puesto el grito en el cielo si se hubieran dado cuenta que los estadounidenses hubieran mentido. Existe algo en lógica argumentativa que se conoce como el principio de parsinomia o de economía, que dice en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Los soviéticos eran enemigos ideológicos y estaban en competencia con Estados Unidos para ver qué ideología era la superior, y obviamente no lo hubieran tolerado. No hay poderes ocultos detrás que obligaran a los soviéticos a ocultar la mentira de Estados Unidos o Estados Unidos a ocultar la mentira de los soviéticos. Fue una competencia que hubo entre ellos al final de todo, pero que tenía fines militares sobre todo. Henry, hay otro detalle muy interesante en este tipo de cosas, y es que cuando llegan Neil Armstrong y Buzz Aldrin y Collins, a los meses fueron a Rusia, y me acuerdo mucho, hay una fotografía que se puede mirar, Valentina Tereskova, ¿sí? La primera mujer que Rusia puso en el espacio, los condecoran, y la charla amena con todos los científicos, incluso en los archivos desclasificados hay una parte donde se dice que el diseñador X de Rusia, Sí. Sergei Korolev, estrecha la mano de Neil Armstrong porque lo considera una persona extremadamente, o sea, Sergei ya había muerto, Sergei anotaba y pudo conocer en primera mano, antes de que los estadounidenses llegaran, de que en las memorias de Sergei dice que es probable que Estados Unidos nos gane porque han acertado mejor los cálculos. Entonces, no solo es una propaganda, sino que son datos reales que se pueden comprobar. Pero, perdóname, no era Sergei, sino Alexei Leonov hace la entrevista con ellos y hay una anécdota que dice, y desde ahí se veía el Kremlin. En detalles desclasificados que se cuentan, pero es muy bonito y es muy chévere aprender. Entramos a las diapositivas y pone la siguiente. Sí, bueno, estamos en el contexto del inicio de la Guerra Fría. Estamos a finales de 1940, de los años 40, iniciando los años 50, y la Unión Soviética empieza a raíz de ese cerco que tiene de Estados Unidos, empieza a meterle bastante toda la carne al asador. Los soviéticos empiezan a buscar el mayor talento posible de los científicos e ingenieros que encuentran desperdigados por toda la Alemania derrotada, y buscan talento propio, y entre ellos está el señor Sergei Korolev y su gran rival Valentín Gluskov, que es el que lo recomienda, porque él mismo, según cuentan los rumores, él fue el que lo envió a un gulag, a una prisión política soviética, y empiezan a trabajar de codo a codo para empezar a desarrollar el programa de... Henry, un espacito pequeñito, un espacito chiquitito, porque ya que tocas ahí, en ese gulag, Korolev hace el diseño de qué debería llevar el cohete para ir a la luna. Hace sus diseños en una barraca a menos 30, 40 grados centígrados. Hace el diseño, hace la estructura en esa barraca mientras estuvo ahí. ¿Cuánto pudo haberse ahorrado la Unión Soviética si no hubiera mandado a ese hombre allá? Mucho, porque parte de su enfermedad y por qué murió tan temprano se debe a ese error imperdonable, aunque después se perdonó, pero esos años que estuvo ahí fueron complejos. Pasaron factura. Sí, señor. Qué pena, Henry. Ahí es esa pequeña cuota. Si puedes poner la otra. Estados Unidos también hace su propio programa, recluta a sus propias personas para lo que es iniciar el programa. Es la operación Paperclip, es la más conocida a nivel mundial. Se llevan cientos de científicos e ingenieros, varios cohetes B-2, y ahora el problema que tuvo Estados Unidos era se había dormido en sus laureles pensando que tenía la superioridad tecnológica ante la Unión Soviética, y adicionalmente el pasado que tenía
Werner, que había trabajado con Alemania, del señor del bigote, le pesaba. Y Estados Unidos es una democracia y la opinión pública cuenta. Entonces la gente no quería que este hombre trabajara, que estuviera al servicio de Estados Unidos, sino más bien que fuera castigado por haber tenido lo que es mano de obra esclava trabajando para la producción de los cohetes B-2. Si puedes poner la siguiente diapositiva. Entonces, aquí vamos al primer exitazo de la Unión Soviética. Desarrollan un primer... la famosa operación Osoibekin, ¿no, Henry? Sí, exactamente. En esa se llevaron ellos a los científicos e ingenieros alemanes. Engañados, pero se los terminaron llevando. Sí, engañados se los llevaron. A la fuerza, sin querer. Exactamente. La Unión Soviética desarrolla su primer satélite. Estos satélites eran bastante grandes. Desarrolla un cohete poderoso capaz de poner el satélite en un satélite en órbita. Los estadounidenses despiertan con una gran noticia de que hay un satélite, pueden sintonizar la radio en cierta banda, pasa lo que es el pip, 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 que era un sonido que hacía exactamente. Y ahora, pues todo hubiera quedado ahí. Bueno, nos ganaron los soviéticos. Ahora, ¿cuál es el problema? Si tenían esa capacidad de poder poner un satélite en órbita, ¿qué impedía a los soviéticos de poder poner cabezas nucleares en un misil y poder atacar a los Estados Unidos? De tajo, la superioridad que tenían los Estados Unidos de tener cerca a la Unión Soviética se les cayó. Se dieron cuenta del grave error que habían cometido al no invertir en lo que es tecnología para crear paridad tecnológica ante los soviéticos. ¿Puedes poner la otra diapositiva? Los soviéticos tienen un gran ímpetu, le invierten bastante y empiezan a cosechar éxitos. Son imbatibles. El 3 de noviembre de 1957 ponen al primer ser vivo en el espacio, Laika. Aquí hay una curiosidad. La gente piensa que la perrita se llama Laika. Laika es una raza de perro. Es una raza. Cuando le preguntaron a Nikita Khrushchev, le preguntaron cómo se llamaba la perra, dijo que era Laika porque no sabía el nombre, pero Laika es la raza de perro. Y toda la gente pensó que se llamaba Laika, pero es como que manden un pastor alemán. ¿Cómo se llama el perro? Pastor alemán. Y todo el mundo quedó que era Laika. El 12 de abril de 61 ponen al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. El 16 de julio de 1963, si se dan cuenta, son seguiditos los años en donde ellos están cosechando sus éxitos fascinantes, pues son los primeros en muchas cosas. El 16 de julio del 63 ponen a la primera mujer en el espacio. El 18 de marzo de 1965 la primera caminata espacial, que ya lo comentó Eder, Alexei. Y el 3 de febrero del 66 el primer aterrizaje controlado en la Luna con su famosa sonda Luna 9. Están imparables, los soviéticos están on fire, como dicen actualmente, que los estadounidenses intentan. Claro, así Moni, es. por supuesto. Entre mi ignorancia, Laika, que todos ya la conocemos como Laika, pobrecita, sabemos que no volvió. Y con esas primeras personas puestas en órbita por primera vez, ¿quiénes de ellos volvieron y quiénes no? Los que sabemos son Yuri Gagarin y Valentina. La Unión Soviética era un régimen bastante cerrado y los éxitos hacían propaganda y los fracasos casi no hablaban. Muy pocos archivos han sido desclasificados. Si me permite algo para Moni, muy parecido como sucede con los lanzamientos de los chinos. Por lo menos cuando sucedió la misión Taiwán a Marte, el lanzamiento no fue en vivo, Moni, no fue en vivo. El lanzamiento pasó después, ¿sí? Pasó después. Y sucedió que apenas funcionó el lanzamiento, ahí sí empezaron a mostrar todo en vivo. Pero como yo tengo una duda con lo que dijo Moni, había perdón, ahí no sé si escuchan el fondo porque creo que está acorde a lo que estábamos hablando. Pero ¿cómo se llamaba aquel el astronauta? Bueno, no sé si astronauta sea la palabra correcta, pero el que falleció al momento del reingreso. Cosmonauta.
cosmonauta, pero ¿cómo era su nombre? De que están las fotografías y básicamente son pedacitos de carbón lo que quedaron de él. Ay, pobre. No recuerdo. Eder, ¿tienes el nombre del cosmonauta que murió? Se llama Vladimir Kamarov. Kamarov. Ah, Sí. Ruso. Bueno, fue el que se murió quemado al revés. Sí. Vladimir Millailovich Komarov, correcto, así es. Uh-huh. En el caso de Vladimir hay un error de la cápsula, ¿sí? Y a pesar de que fue un año después de lo del incidente del Apolo 1, error porque es que, bueno, ya Henry lo había dicho, habían puesto toda la carne en el asador, pero Rusia estaba apostando. Hay una polémica entre Korolev, ya Korolev no estaba, ya había muerto, y incluso había cometido varios errores por acelerar el proceso. Entonces, muchas de esas fallas, está esta misión Soyuz también, que fallan también los 3 astronautas también rusos por un error, y comete en este caso, pues él casi que era un suicidio el subirse a una nave Soyuz, porque por ahorrar espacio, ustedes saben de que subir al espacio cualquier kilo o libra de más es coste de algo y que va a pasar factura. Entonces, en este caso, un error de mantenimiento. Mire que esos errores, como pasó con el Apolo 1, fue lo que pudieron llevar el hombre a la luna. Y como no se compartían secretos y cosas, entonces pues cada uno cometió sus excesos y errores para poder llegar al desarrollo espacial que tenemos ahora. Qué lástima que no se pudieron compartir, ¿no? Sí. Es que mucha de esa tecnología al final derivaba en usos militares y por esas cuestiones no lo compartían. Incluso eso lo vamos a ver más adelantito. Moni, mire, para que tengas un dato, Moni, cuando estaba vivo Yuri Gagarin y Alexei Leonov, criticaron muy fuertemente a la Unión Soviética por esto, en especial porque como ya no estaba Korolev, a Vasily Mishin, que era el que era el diseñador nuevo, porque es que Korolev acaba de morir, y Vasily Mishin casi que no puede hacer lo mismo que hizo Korolev, y eso es un error tanto de diseño como de creyendo que tal vez por lo que se había sucedido había podido hacer estas cosas, pero realmente no fue así. Claro, no, igual también tiene lógica que guardaran sus secretos porque a la larga iba a tener que ser estrategias militares que no era bueno para ellos compartir. Es lógico, bueno, Mone, y este mismo diseñador, la historia ha sido el que lo hace el responsable también de los 3 tripulantes que murieron, me acuerdo muy bien de esos apellidos, de Dobrovsky, Patsayev y Volkov en la Soyuz 11. Eso fue en julio del 71. ¿sí? Esos son los 4 muertos oficiales que hay por parte del programa soviético. 5, perdón, porque se me escapa Bonarenko, que es el primero que muere, muy parecido a lo del Apolo 1. Muere también quemado en una rica atmósfera de oxígeno. Sí, cabe recordar que los estadounidenses utilizaban atmósferas en oxígeno y lo que los soviéticos después tendieron a usar aire. El problema que tenía el oxígeno es de que es muy inflamable y en lo que es la Apolo 1, un cortocircuito que creó un incendio y terminaron quemándose los astronautas que murieron. Les regalo el primer nombre del primer cosmonauta fallecido, Valentín Bondarenko. Murió el 23 de marzo, escúchese bien, del 61. Él fue el primero. Él es la primera víctima mundial de la carrera espacial, Simone. Si la Unión Soviética se hubiese compartido esto a nivel, si se hubiera salido a la luz, el Apolo, los fallos del Apolo 1 no hubieran sido posibles. O sea, no se hubiera fallado. Ahora, aquí tenemos una cuestión. Por desgracia, pero gracias a los fallos del Apolo 1, se pudo salvar el Apolo 13. Cuando vieron lo que había sucedido con el Apolo 1, mejoraron todo el sistema de cableado. Todo ese sistema de cableado lo hicieron impermeable, lo hicieron más robusto, menos sensible a los cortocircuitos y todo. Y el Apolo 1, por ejemplo, cuando entró la cápsula a la Tierra, se creó una gran condensación. Literalmente empezó a llover dentro de la cápsula.
y tenían miedo que se incendiara igual que el Apolo 13, pero la habían hecho tan bien, la habían rediseñado tan bien a raíz del Apolo 1 que no se incendió y sobrevivieron los astronautas que venían en el Apolo 13. Moni, fue a raíz de esos errores que cometieron ellos. Exacto. Y Moni, mire, para que tengas este dato, el Apolo 1 muere el 27 de enero del 67. ¿Sí? 27 de enero. Estamos a solo 2 años y medio de ir a la Luna. La Soyuz 1 falla el 23 de abril del 67. O sea, en ese año fueron 4. Sí, para que tengas ese dato, para que guardes ese dato. Hay polémica que dice que Komarov, que dice que se ha filtrado datos, que Komarov maldecía y gritaba. No, realmente no fue así. Komarov era consciente de lo que iba a pasar al entrar, porque su cápsula no iba a poder llegar. ¿Sí? Su cápsula no iba a llegar bien. ¿Puedes poner la otra diapositiva, Kevin? Claro, Henry. ¡Oh! Si quieres ganar a los soviéticos, apuesta a mediano plazo. Los soviéticos le llevaban la delantera a los estadounidenses en los años 60, finales de los 50 y principios de los 60. Era imposible que los estadounidenses les pudieran ganar. Meta que se ponían los estadounidenses: primero el primer hombre en el espacio, los soviéticos lo hacían antes. La primera mujer o el primer animal, los soviéticos lo hacían antes. Poner la primera caminata espacial, los soviéticos lo hacían antes. Entonces, cuando Eisenhower le entregó el mando a Kennedy, se comenta que le dijo de que nadie se acuerda de los segundones. Le estaba haciendo referencia que si los Estados Unidos quería ganar a los soviéticos, o sea, tenía que ganarles en algo a los soviéticos, apuntar la vara muy alto y ganarles en algo. Si no, no se iban a acordar los estadounidenses, que solo de los soviéticos se iban a acordar. Entonces fue cuando pronuncia ese famoso discurso con el que inicia Eder lo que es esta banqueta. Lo da Kennedy ante el Congreso y se da el pistoletazo de inicio para lo que es la carrera hacia la Luna. ¿Por qué? Porque Kennedy buscó sus asesores le dijeron, bueno, los soviéticos están muy lejos para poder ir a la Luna, ese es el único lugar que les podemos ganar. Si le metemos toda la carne al asador, si le metemos billete a lo que es la NASA, que acababa de recién crearse la NASA, entonces hay probabilidades que les ganemos. Entonces es cuando inicia y pide esos fondos al Congreso y inicia lo que es los programas que van que son las precuelas del Apolo. ¿Puedes poner la otra? Henry, si me permite un punto extra, qué pena, estos datos me van llegando, o sea, los tengo aquí. Para los datos de ese proyecto Apolo, que se critica mucho, que por qué fuimos, pues que resulta y sucede que en aquel entonces costó el 4,4% del presupuesto federal. Imagínense, eso es alto, eso es bastante. Y fuera de eso costó 25 mil millones de dólares, o sea, una cifra muy colosal para la época, es decir, a precio actual, unos 100 mil millones de dólares. 250. Sí. 250. Exacto, 250. Sí, ahí está, esos datos están adelante, ahí los vamos a ver adelantito. Gracias, Henry. Bueno, el 29 de julio de 1958 se funda la NASA. Antes de la NASA eran varias instituciones que mantenían a su servicio la creación de cohetes. Teníamos la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército. Ambas competían e incluso se celaban los secretos porque querían ser los primeros, querían crear el mejor cohete, querían tener la mayor cantidad de fondos y no se compartían lo que es la tecnología. Entonces la creación de la NASA es una institución civil, se hace la transferencia tecnológica de todos los ministerios a la NASA y entonces se empieza a hacer, es una institución unificada que puede meter toda la carne al asador y empezar a iniciar el programa espacial en Estados Unidos. Si pones la otra, y damos inicio con lo que es el programa Mercury. Si quieres dar algunos datos, Eder, del Mercury. Claro que sí. Bueno, del proyecto Mercury es importante resaltar que en aquella ocasión, ¿sí? Del proyecto Mercury fue casi que volar a ciegas, ¿sí? Porque a pesar de que era una tecnología muy naciente, habían problemas con cápsulas, ¿sí? No era fiable a errores y fracasos.
pero aún así es una de las cosas con las cuales Estados Unidos arranca, ¿sí? La carrera espacial. Y ese programa recibió su nombre por un señor, me acuerdo muy bien, uno del director del programa llamado Abe Silverstein, y seleccionó a muchos pilotos. Y en esos pilotos, que son muy famosos, está Alan Shepard, perdón, Bruce Grissom. Y hay aquí un detalle del proyecto Mercury, Henry, y para los que nos escuchan. Gus Grissom, si no se hubiera muerto en ese Apolo 1, era el hombre del Apolo 11, ¿sí? Como curiosidad, como dato histórico, porque era el tipo más preparado que podía haber estado, ¿sí? El tipo más preparado. Gordon Cooper, está Walter Schirra, Decker Staleton, John Glynn y Scott Carpenter. Ojo, ellos fueron muchos de ellos, o sea, en este caso, Grissom pues muere, Alan Shepard es el primer hombre, es el de la famosa Apolo 13 también, y de ellos muchos van a la luna. Entonces mira que es un programa que de esos hay algo curioso. 6 de esos 7 astronautas seleccionados del programa Mercury, 6 volaron al espacio. Uno fue descartado debido a un problema del corazón, pero el hombre fue director del programa como controlador de misión hasta el 75, y después volvió en una misión del Apollo Soyuz, cuando se hicieron la unión entre el Apolo y la misión Soyuz. Es algo curioso, ¿no? En aquel entonces, hay que agregar algo. Antes de que empezaran las misiones Mercury, probaron una vez unos vuelos con un mono llamado Rhesus. No sé si Henry has visto la imagen, o sea, con esos monitos Rhesus. Uh-huh. Hay un chimpancé muy famoso conocido como Han, ¿sí? Sí. Y le permitió también hacer ese tipo de prueba. Pero el primer hombre que vuela las misiones Mercury, todo el mundo apostaba por John Glenn, fue Alan Shepard. Me acuerdo muy bien de la fecha, 5 de mayo de 1961, que su frase muy famosa, enciende la candela, enciende la vela, es la que utiliza la plataforma de Blue Origin en los cohetes Glenn. Qué curioso. ¿Puedes pasar a la siguiente, Kevin? Datico extra, Henry, antes de que se me olvide, qué pena con los datos. Los 6 vuelos del proyecto Mercury totalizan, ya me acuerdo, 2 días y 6 horas de vuelo espacial. Y con eso determinó de que se podía enviar los seres humanos al espacio. Sí, cabe mencionar que esto es una tecnología emergente. Todos los datos que están obteniendo los estadounidenses son datos nuevos. La gente no sabía absolutamente nada qué le pasaba al cuerpo humano en el espacio, cómo reaccionaban, si sobrevivían los seres humanos en el espacio. Los soviéticos ya habían hecho su parte, pero igual ellos tenían que ir testeando también. Y cada programa, tanto el Mercury como el Gemini, fue la antesala para poder llegar a lo que es la guinda del pastel, que es el programa Apolo. Henry, si me permites un datico extra. La gente cree que fueron 7 astronautas. No, mire, exactamente fueron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vuelos del proyecto Mercury. El primer Mercury 1, o sea, Mercury Reston 1, fue un fracaso. Fue un fracaso, eso no funcionó. El Mercury Reston 1A fue éxito, pero fue una cápsula no tripulada. El Mercury Reston 2 fue con el chimpancé Han, y eso fue un éxito. La Reston BD fue un vuelo de prueba, pero no fue tripulado. Y arranca Alan Shepard, perfecto, o sea, ya de ahí para allá todos son éxitos. O sea, el primer vuelo de la Mercury fue un fracaso, pero de ahí para allá todos los otros vuelos son muy buenos, o sea, no fallaron, y todos los datos que se recibían eran perfectos. Entonces, Alan Shepard, luego Virgil, la del Mercury Atlas 5 no fue tripulado, luego viene John Glenn, luego Scott Carpenter, Walter Schirra y Gordon Cooper. Eso son para resumirles así a la audiencia lo del proyecto Mercury. Bueno, hay un pequeño detalle. La cápsula Mercury tenía una altura desde la base hasta la antenita 7,9 metros por un ancho de aproximadamente 1,89 metros. Sí. Sí. Bueno, después damos inicio al programa Gemini. El programa Gemini es el programa antesala al Apolo. Los objetivos del programa Gemini son aprender a maniobrar y acoplar naves espaciales en órbita. Cabe mencionar que nadie lo había hecho, los estadounidenses estaban probando todo. Este programa, el Gemini, muchos historiadores concluyen de que
rompe la superioridad de los soviéticos. El programa Gemini no solo iguala la tecnología soviética, sino la supera y pone a la vanguardia a Estados Unidos. Entonces, solo con este programa ya Estados Unidos ya se les adelanta a los soviéticos con un montón de y Henry, hay que agregar un detalle en estas características. A pesar de que el proyecto Mercury fue muy famoso porque estaba, como por así decirlo, la prensa, la televisión encima, este proyecto no fue tan notorio, pero, y lo que tú dices, ya las mejoras fueron mucho más. Imaginen que las cápsulas Gemini eran casi el doble, tenían un peso del doble de las Mercury. Y el espacio de la cabina era un 50% mucho más, era más grande. Es que en la Gemini no cabía sino una sola persona. En ese ya podía ser ocupada por dos, ¿sí? Los asientos eran eyectables. Es que volar en una Mercury era casi un suicidio americano. Y además tenían un mayor espacio de almacenamiento para misiones de larga duración, células de combustible, reemplazo de baterías, se podía generar energía eléctrica. Entonces, mire que el Gemini fue muy poderoso. Sí, exactamente. Kevin creo que no está para que... Bueno, pero mientras viene Kevin... Sí, sí. Bueno, Kevin, antes de que nos pase y que Henry termine con Gemini, hay que resaltar lo siguiente. Todos los vuelos de las misiones Gemini que fueron exactamente, ya les digo cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vuelos, todos fueron exitosos, todos fueron exitosos, ¿sí? El primero arranca el 8 de abril del 64 y el último termina el 11 de noviembre del 66 y todos fueron excelentes. Sí, pues a la siguiente diapositiva. Bueno. Aquí iniciamos con lo que es las misiones Apolo. Ya comentamos previamente que lastimosamente sucede la tragedia del Apolo 1, donde muere Gus Grissom, Ed White y Roger. Por la situación que comentamos que Estados Unidos tendría que utilizar oxígeno en lo que es las cápsulas. Este oxígeno por un corto se inflama y termina creando un incendio donde mueren los astronautas. Solo vamos a tocar lo que es las misiones más trascendentales. El Apolo 7 crea el primer vuelo tripulado del programa y el Apolo 8 la primera misión tripulada en órbita. Entonces aquí vamos a hacer un apunte. Estados Unidos básicamente estaba buscando si se me salva la palabra, una autopista para llegar a la Luna. El viaje directo a la Luna no es posible con la tecnología que tenemos. Si las naves van demasiado rápido y pasan a cierta velocidad, no pueden ser capturadas por la órbita de la Luna y se van a pasar de largo y los astronautas se van a perder en el espacio para siempre, no van a poder ser posible recuperar. Entonces, si se dan cuenta en la diapositiva, la órbita tiene una forma de un 8. Esa forma del 8 es salen de la Tierra, le dan una vuelta a la Luna y de ahí regresan nuevamente a la Tierra. Porque cuando salen de la Tierra es capturada por la órbita de la Luna. Si tienen que ir a cierta velocidad para poder quedar orbitando en la Luna, si no, regresan de vuelta a la Tierra y ya pueden amarizar en este caso, porque hay una curiosidad, las cápsulas estadounidenses amarizan, las soviéticas aterrizan. No sé si vos sabés por qué motivo lo hacen los estadounidenses, Eder. Hay un motivo, Henry, es que siempre apuntan a la supervivencia de los astronautas. Prefieren aterrizarlo en Marte debido a las pruebas con las cápsulas Mercury, con las cápsulas Gemini, de que es más fácil, en caso tal, soltar un paracaídas que un motor. Entonces, a pesar de que ahora con las misiones Crew Dragon, las cápsulas Crew pueden tener los Super Draco que podrían hacer el reverbeso de la nave llegando, pero siempre apuntan al paracaídas. O sea, eso viene ya desde proyectos Mercury, proyectos Apolo, y les funcionó bien. Entonces, lo que ha funcionado bien lo dejan así, Henry. Sí, exactamente. Entonces, tenemos lo que es la Apolo 8, que ese es de eso, que crea lo que es la órbita y el trayecto, la autopista para poder ir a la Luna. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Que si puedes hablar, Eder,
Tú tienes Claro muy que sí, buenos datos. Henry, claro que sí. Bueno, conocemos las misiones Apolo, ya veníamos desde el proyecto Mercury, el proyecto Gemini. Hay algo que agregar y es que por lo menos el Apolo 8, ¿sí? Es el primer vuelo tripulado que escapa de la gravedad terrestre, vuelo tripulado hasta la Luna. Es muy famosa ese vuelo, ¿no, Henry? Por la famosa fotografía de Rice, ¿sí? Tomada un 24 de diciembre, lindísima. Bueno, realmente no se sabe quién es, pero alguno de los tres se ha acuñado que sea Frank Borman o James Lowell o William Anders. Y ojo, a pesar de que podían haberlo aterrizado, pero no era la idea era hacer ese 8 que estaba mostrando Henry en la fotografía, en la diapositiva, perdón. Y eso es un éxito total. Ahora, el Apolo 9, ¿sí? Es como la primera prueba de vehículo en configuración, ¿sí? Como cómo hacer el módulo lunar tripulado, el atraque, la primera salida extravehicular de la historia de las misiones Apolo. Y el Apolo 10 es la que hace los ensayos de separación y acoplamiento en órbita lunar, ¿sí? También el Apolo 10 podía haber llegado, pero no quiso, o sea, no era la misión, no era la prioridad era ensayar cómo separar, cómo acoplar, cómo llegar hasta una altura aproximada de 15 kilómetros de la superficie lunar. En este caso participa un famoso astronauta, Johnny Cernan, y se toman las fotografías de posibles lugares de alunizaje. O sea, estas misiones 8, 9, 10 hacen toda la terapia, toda la preparación para poder que el Apolo 11, que ya conocemos la historia, pues haga la proeza lunar, ¿no? Y pues aquí antes del 11, después del 11, que pues ya lo ha dicho Henry, está el otro éxito también de la misión Apolo 12, un alunizaje con precisión, en el Océano de las Tormentas, también hace la misma prueba de Buzz y Neil, y viene el fracaso más famoso y un éxito, que es el Apolo 13, ¿no? También está la película interpretada por Tom Hanks. Por Tom Hanks, que también se puede recrear un poco. Y Houston, tenemos un problema. La famosa frase, Houston, Sí. problem. Entonces, pues mire que a pesar de que, ¿cómo se puede decir? De que el espacio es algo que está aquí cerca, pero es que estar en el espacio es algo muy difícil. No es tan fácil llegar al espacio. Hay una frase muy famosa de Gus Grissom, de Virgil Gus Grissom, dice: si morimos, queremos que la gente lo acepte. La conquista del espacio vale arriesgar la vida, ¿sí? Y bueno, él muere en el Apolo 1. Entonces, mire que estas misiones y el coste, que es lo que va a hablar ahorita también Henry, fuimos 11, 12, 14, 15, 16 y 17. 6 misiones preciosas y hermosas. La gente dice, ¿y por qué no fuimos después? Porque es que esto es un costo y esto costó ir. Muy parecido, pues ahorita podríamos hacer un poquito cuánto costarían las misiones de Starship también lunar. Henry. Sí, puedes pasar a la siguiente. Claro que sí, Henry. Solo antes de pasar a la siguiente voy a subir algunos comentarios. Claro por que supuesto. Han dejado por acá. A ver, aquí está. David puso esto de cuando la operación Paperclip. Él dice que esa operación hasta la referencia en el Capitán América, Soldado de Invierno. Exacto. Marta dice que las fotos son espantosas, las del cosmonauta, que era lo que platicábamos hace un momento. Las de Komarov. Ajá. También Marta comenta que yo todo eso no lo sabía y ya vivía en ese momento. Evelyn, cuando salió la foto de Kennedy, ella puso, creo que el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. Luego Cosme Fulanito dice, fue un gran logro llegar a la luna, pero no se puede menospreciar a los rusos. Sí. ¿De acuerdo? No, definitivamente no. Definitivamente no, exacto, sí, total. Daniel Pacheco dice, si pueden visitar el Space Center Houston, háganlo. Es muy bonito y vale mucho la pena. Yo lo he visitado varias veces. Mándanos más info, Daniel, de dónde está. Aunque me imagino que por el nombre de Center Houston debe estar en Nueva York. Dice David Jiménez que qué interesante, que todo esto no lo sabía. Cosme Fulanito nos vuelve a escribir, es curioso porque uno solo tiene conocimiento del Apolo y ya.
No hay nadie en casa, nos comenta gracias por la información. Luis José a él no le hagan caso, muchachos. Dice la mentira del Apolo y David le contesta, cállese viejo lesbiano. Y el otro, te la echaste buenísima. Y el otro comentario es de Moni, que ella desgraciadamente tuvo problemas de conexión, entonces me había pedido que la disculpara con ustedes, chicos, y con el público. Pero también comentó acá, mil disculpas, pero se cortó la transmisión. Perdón, chicos, muy interesante. Gracias por todo. Ahí está, tenemos ya todos los mensajes. A los que nos estén mirando en cualquiera de las 3 plataformas, si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante, no duden en hacerla, no duden en preguntar. Nosotros no censuramos. Ahora sí, Henry, pasamos a la siguiente diapositiva. Claro que sí. Bueno, todo el mundo habla ¿por qué se invierte tanto dinero en la carrera espacial? ¿Por qué se invierte tanto dinero en ciencia? ¿Por qué se invierte en ir a traer piedras a la luna? Si tenemos hambre en la Tierra, si tenemos niños sin hogar, un montón de cuestiones. Yo siempre le he dicho, ¿por qué la ciencia siempre es la que tiene que pagar el pato por todo lo que pasa en el planeta Tierra? Pero vamos a tocar unos datos y se van a dar cuenta de que sí tiene réditos invertir en I+D. El dato que tocó de hoy, Estados Unidos invirtió 25.400 millones de dólares en el programa Apolo. Al cambio actual serían 257.000 millones. Eso más o menos es un 0.5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, lo destinó al programa Apolo. Para la siguiente diapositiva. Henry, hay una columna, la estoy buscando, de Naucas. ¿Por qué explorar el espacio? La estoy buscando, Henry, que me la he leído muchas veces, la he posteado muchas veces, y es extraordinario, y quiero ponerla acá a ver si la podemos poner aquí en los comentarios. Ojalá la gente la pueda leer. Sí, señor, ¿por qué explorar el espacio? La carta traducida de la original de Ernest Stullinger. Arranca así muy cortito. En 1970, una monja radicada en Zambia llamada hermana Mari Jukunda, escribió al doctor Ernest Stullinger, entonces director asociado de la ciencia del Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA, en respuesta a sus investigaciones sobre una misión tripulada a Marte. Concretamente preguntó cómo podía sugerir que se gastasen miles de millones de dólares en un proyecto así en un tiempo en el que tantos niños morían de hambre en la Tierra. Stullinger envió a la hermana Jukunda la siguiente carta de explicación junto con una copia de la famosa fotografía que acabamos de decir de la misión Apolo 8, la Rise, la fotografía icónica de la Tierra tomada en 1968 por el astronauta William Anders desde la Luna. Su estudiada respuesta fue más tarde publicada por la NASA bajo el título de ¿Por qué explorar el espacio? Y lo que dice Henry es cierto. Si destináramos los valores que los gobiernos aportan para programas subsidiados, para programas de educación, de salud, sería un cojonal. Pero lo que resume la carta es que Estados Unidos hasta el momento solo invierte el 1,6% de los presupuestos para hacer esto. Y como decía Henry, ¿por qué tenemos que pagar o por qué la ciencia tiene que pagar estos platos rotos? Nomás para poner en contexto lo que estoy diciendo. En Colombia, el presupuesto para educación aproximadamente son 16.000 millones de dólares, un ejemplo. O sea, en pesos colombianos, 80 billones de pesos. El 1,6 en ciencias no se destina. O sea, hay un proyecto de ciencias, pero eso jamás se ve. Y si se destinara realmente para unas misiones aeroespaciales, sería otra cosa. Sí. Bueno, entonces vamos con unos análisis que han hecho algunos estudiosos de economía. Se cree que por cada dólar que Estados Unidos le metió al programa Apolo, obtuvo de retorno entre 7 y 14 dólares. O sea, es una... Solo imagínense la cantidad de réditos que obtuvo eso. Y exactamente, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué obtuvo Estados Unidos al invertir en el programa Apolo?
innovación en tecnología y transferencia tecnológica. Todo eso, esas innovaciones, esos descubrimientos que se dieron en el programa Apolo, esos bajaron en forma de cascada a todo el tejido industrial de Estados Unidos. Hubo crecimiento industrial y empleo, se utilizó una gran cantidad de personas, fueron cientos de miles de personas que estuvieron trabajando de forma directa e indirecta al servicio del programa Apolo. Tuvo algo que es completamente subjetivo, que es una inspiración educativa. ¿Cuántos niños, cuántas personas no se inspiraron para seguir carreras científicas, astronomía, lo que es cuestiones aeroespaciales, química, biología, lo que es un montón de ramas que terminaron beneficiándose. Y lo que es en geopolítica, el prestigio y lo que es el orgullo que le terminó dando a la nación de haber llegado a haber sido el primer país en haber presentado ese hito, que solo ellos son los únicos que lo han logrado actualmente. Ningún otro país, a pesar de que ya sucedió hace más de 50 años, ha podido igualar ese hito que hicieron ellos en ese momento. Y Henry, hago aquí un paréntesis, qué pena, te interrumpo. No tengas pena. Aún, digamos, que China llegase primero al Polo Sur, digamos, porque hoy leía un artículo de Eric Berger en la cual muy posiblemente la misión de Artemisa 2 no se haga, no se lleve a bien, porque hay un problema con el escudo de la cápsula Orión. Eso es un artículo de hoy, Henry, que a propósito, si lo puedes encontrar en X, te lo puedes leer, igual ahora te etiqueto. Hay problemas porque la burocracia que tienen en este momento la NASA y con sus compañías aeroespaciales, porque pues este tema de SpaceX hay que abrirlo para un solo debate, una sola charla, y es el siguiente: muy probablemente la misión tripulada el próximo año, septiembre del 2025, que irá a ser el 8 entre la Tierra y la Luna, no se lleve a cabo porque hay problemas de costos con el SLS, está saliendo muy caro el cohete, y segundo, que el escudo de la cápsula Orion sí presentó fallas y muy probablemente no haya garantía para cuando reingrese a la atmósfera. Veíamos que lo que pasaba el domingo con la Starship, cómo queda el booster, nomás que estaba solo a unos kilómetros de altura, y cómo cuando reingresa venía encendido, no por sus motores, por el rozamiento con la atmósfera. Incluso para los que vieron la Starship, que nunca habíamos visto cómo una nave, lo vimos desde el vuelo número 4, se reingresaba a la atmósfera, y el plasma, cómo hace ese movimiento gracias a la antena Starlink, que eso es otro proyecto polémico y beneficioso al mismo tiempo, pero muestra que el acero, en este caso los escudos, el recubrimiento, ha funcionado. Entonces, para no ir lejos, digamos que así Estados Unidos no mande las misiones Artemisa 2, pero en este momento con SpaceX, con el programa Starship, sí que le lleva una inmensa mayoría de ventaja a los chinos. No tiene rival. SpaceX en este momento, si Estados Unidos está estancado en la parte aeroespacial, SpaceX es la que saca la diferencia inmensa, y no hay otra empresa aeroespacial o otro país que le pegue a ese impulso de lo que tú me estás diciendo. La geopolítica todavía la manda en materia aeroespacial Estados Unidos. Exactamente. ¿Puedes poner la otra, Kevin? Bueno, entonces lo que comentaba Eder, gracias al programa, lo que es el Apolo, surge una serie de tecnologías que ahora se han permeado a la sociedad, y nosotros como ciudadanos somos beneficiados por ella. La electrónica y la computación surgen a raíz de eso, los microchips y circuitos integrados. La NASA intentando reducir costos, porque cada kilo que se lleva extra hacia el espacio es un gran dineral que cuesta. Se estima que cuesta aproximadamente $87,000, un aproximado cada kilo en el espacio. SpaceX ha reducido grandemente esa cantidad actualmente por los cohetes reutilizables que tienen, pero buscaron reducir, y eso monitorizó todo lo que son los circuitos electrónicos y todo, y a raíz de eso tenemos tecnología que ahora nos beneficiamos nosotros, el software. Henry, dato de las misiones Transporter de SpaceX, un kilo está costando casi $1 millón, o sea, lo bajó a precios comunales y lo sigue bajando, lo seguirá bajando. Si Starship funciona como debe de funcionar,
el quilaje va a ser aún mucho más bajo. Yo creería que va a llegar a un costo de $100,000 por kilo. Yo creo que va a llegar ahí. Yo creo que va a llegar ahí en unos 6, 7 años más o menos, probablemente. O menos, yo creo que menos. Obtuvimos ropa ignífuga. Los grandes beneficiados han sido los bomberos y rescatistas, los que apagan incendios, ropa que protege a las personas, los monitores de signos vitales. Eso se ha beneficiado bastante exactamente el sector de salud. Tecnología de purificación de agua. Los que hablan de que los niños no tienen agua en África, por ejemplo, parte de la tecnología de purificación de agua se beneficia a raíz de lo que es el programa Apolo. Los sistemas de comunicación satelital se fueron perfeccionando. Los sistemas GPS, ahora todos tenemos integrados en nuestros teléfonos, en los smartwatch, en lo que es los vehículos más recientes, tenemos tecnología GPS. Los paneles solares que surgen para alimentar lo que es los satélites. Ahora la gran revolución de tecnología verde que son los paneles solares no surgen en el programa Apolo, pero el programa Apolo los potencia para crear paneles solares más potentes y más eficientes, que a la vez terminaron permeándose a la sociedad. Detectores de humo, surgen los detectores de humo para avisar cuando hay incendios. ¿Cuántas vidas no se han salvado a raíz de eso? Y otra serie de invenciones que surgen. Henry, la leche de fórmula de los bebés. Leche de fórmula, exactamente. Hay comida también, hay aparte de la leche de fórmula, la comida para mantener la comida por bastante tiempo. Exacto, deshidratada y deshidratada. Exacto, sí señor, así es. Exactamente. Entonces, en resumen, Estados Unidos invirtió una gran cantidad de dinero, pero obtuvo grandes beneficios al haber invertido en el programa Apolo. Ahora, Kennedy tuvo un gran problema con la inversión porque sí empezó a ser cuestionado por la sociedad, por los políticos, los burócratas cuando estuvo el programa. Cuenta una anécdota que dicen que estaba bastante decepcionado por lo que es en el año 67, que ya iba bien adentro del programa Apolo, y fue con un tal James Webb, que ahora todos lo conocen, y que era el director de la NASA, y dicen que el James Webb lo llevó a Cabo Cañaveral y le mostró unos pequeños motores ahí para que se diera cuenta de lo que estaba construyendo Estados Unidos y lo que implicaba dejar por un lado el programa espacial, y eso lo motivó para seguir adelante él y seguir luchando por el programa. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algo más. Hay algo, Henry, que hay que agregar para la gente que tal vez de pronto nos va a hacer una pregunta con el tiempo. ¿Qué se espera de esta segunda carrera espacial entre Estados Unidos y China? Y de pronto la gente diga, y bueno, y si China llega primero, no pasa nada, no pasaría nada igual, se debe llegar de algún modo u otro, pero la geopolítica que habla Henry es cierta. De pronto China, y muy probablemente sea así, llegue primero, puede ser que llegue primero, a no ser de que Starship acelere más todavía y meta toda la carne en el asador. Pero si chinos llegan primero, pues China lo va a llegar como llegó Estados Unidos en el 66, ¿sí? Ahora bien, digamos que Estados Unidos llegue en su Starship, acuérdense que hay un gateway, una puerta lunar, una estación, y es una segunda visión de cómo llegar a la luna. O sea, las dos cosas son válidas y me imagino que entre Estados Unidos y China la geopolítica va a mandar de aquí para otros 70 años más o menos. Entonces la gente dirá, pero si llegan los chinos al Polo Sur, donde se va a llegar, es el cráter donde se va a analizar ahí. Pero digamos que China llegara, sí, que puede llegar 2029, aunque hay un retraso también, los chinos también tienen retraso porque su cohete Long March 9, que es el que debe de llevar ese tipo de lanzamientos, no está terminado del todo y no han terminado de hacer las pruebas, o no, eso es lo que sabemos. Pero por ahora yo creo que el alunizaje debe correrse de 2030 a 2031. Independientemente si sean los chinos o lo hace Starship, la geopolítica la van a mandar esos dos países. Sí, definitivamente. La nueva carrera espacial
tiene ese ímpetu nuevamente y ese interés en los políticos en invertir más a raíz de que China ha despertado el interés en los estadounidenses. Lo mismo que sucedió con los soviéticos, con Estados Unidos, que ellos crearon el interés público. Al final, la política es el arte de vender muchas cosas a la gente, y un significante vacío que es parte de la estrategia de la política es el orgullo nacional y lo que es exactamente, y las personas lo compraron muy bien, estuvieron dispuestas a invertir ingentes cantidades de dinero. A Kennedy o a Wernher von Braun no le dijeron invierte aquí y vas a tener $7 de retorno, nadie sabía, al final todos pensaban que era una competencia. Y al final la ciencia sí funciona, los desarrollos tecnológicos no nos damos cuenta a veces qué desarrollos traen. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que es el acelerador de partículas de Ginebra. La Unión Europea invirtió grandes cantidades de dinero ahí, y los europeos nunca imaginaban que iban a terminar obteniendo réditos por ello. Las pantallas táctiles surgen a raíz del LHC. Parte de lo que es hay una nueva forma de tomografía que se utiliza, que es por emisión de positrones, que es una forma de tomografía que hay, surge en lo que es ese programa. Entonces, por cada euro que invirtieron los europeos en ese programa, obtuvieron 2 puntos y algo de euros de retorno en los estudios que se han hecho en economía. Pero los europeos nunca pensaron que les iba a dar retornos. Adicionalmente, descubrieron el bosón de Higgs y otros estudios que han hecho ellos. Entonces, la cuestión de hacer estos programas es para hacer ver a la gente que invertir en ciencia y tecnología no es superfluo, no es un gasto, es una inversión que termina dando réditos a las personas, y nunca imaginamos de dónde va a venir un desarrollo tecnológico que va a terminar beneficiando a las personas. Fantástico, fantástico. Ahí puse de fondo, perdón, fantástico, Henry. Ahí puse de fondo algunas imágenes de la llegada del hombre a la luna. Con esto voy a leer algunos comentarios. Tenemos aquí, Daniel Pacheco dice, sí se llegó a la luna y punto, no hay que discutirlo. Y el lugar está en Houston, dice. Moni nos dice, debería de ser un proyecto mundial que todos aportasen para una misma misión. Daniel también dice, no me deja postear el enlace, pero pueden encontrarlo en Google bajo Space Center Houston. Así que a las personas que quieran visitar este lugar que nos recomienda Daniel, lo pueden buscar en Google como Space Center Houston. Y Evelyn nos deja unos emojis ahí de encantada, enamorada del tema. Y ojalá que de los presentadores también. Es broma. No, pero definitivamente que es algo muy interesante, porque uno lo toma como una persona, digamos, común y silvestre. Es el asunto de, muy bien, bueno, fueron a la luna y eso a mí qué, o sea, y a mí en qué me afecta o en qué me ha beneficiado. Pero realmente, como Henry lo señaló, tenemos tecnología, tenemos materiales, tenemos hasta elementos que pasamos por alto, que damos por sentado, que probablemente nuestros abuelos y bisabuelos, cuando los conocieron, fue como que, oh, por Dios, qué gran avance tecnológico, ¿no? Kevin, hay una frase que la estaba buscando, que es de Diego Bagú, lo conocemos en Facebook, el director del Observatorio de la Plata Argentina, paisano de Moni. Lo hizo en la transmisión de la misión Mars 2020. Dice, gastar dinero en la ciencia aeroespacial no es gastar dinero, es invertir dinero al futuro. Es decir, cuando inviertes dinero en estas cosas, significa que se va a obtener muchísimo más beneficios que si te quedas sin hacer nada. Y eso lo entiendes cuando estudias ciencia y cuando observas qué es lo que hicieron otros países en el mundo en materia espacial. No es casualidad que hayan 3 países que están viajando en este momento a Marte. En ese entonces era Estados Unidos, China y Emiratos Árabes. Porque estén aburridos. No viajan a Marte porque les sobra dinero. Viajan a Marte porque saben que es la manera que pueden desarrollar a su país y brindarles una mejor calidad de vida
a su gente. La pueden encontrar en una transmisión de la Mars 2020. Diego Bagú, director del Planetario de la Ciudad de La Plata, Argentina. Fantástico. Sí, hay muchos, nosotros solo a veces tendemos a ver lo que es la tecnología que surge, que nos beneficiamos, pero hubieron descubrimientos científicos que se hicieron en las misiones Apolo que realmente terminaron resolviendo cuestiones que estaban en la comunidad científica, por ejemplo, el origen de la Luna. Se trajeron rocas lunares y se pudo dilucidar de cuál era el origen de la Luna, porque en ese tiempo existían teorías de cómo había surgido la Luna, teorías que tenían nombres tan curiosos como la madre, la hija o la novia. Se creía que la Luna posiblemente había surgido de la Tierra por interacciones gravitacionales del Sol, la Luna había sido capturada por la Tierra en interacciones orbitales, o otro montón de teorías que habían, y al final se terminó descubriendo que la Luna es parte de la Tierra en una colisión que es la teoría más aceptada de un planeta que se conoce como Tea, que colisionó con la Tierra, porque lo que es las muestras de rocas lunares tienen la misma traza isotópica que tiene la Tierra. Entonces la Luna surgió de la Tierra, y obviamente ese descubrimiento no nos crea un beneficio tangible a veces a nosotros en la tecnología, pero resuelve un misterio de cómo surge la Luna y cómo está nuestra compañera que nosotros vemos en las noches ahí, que fue parte de una colisión catastrófica que hubo hace varios miles de millones de años, y surge nuestro querido satélite. Totalmente. Recordando y también las misiones Apolo que pusieron los espejos que comentaste, sabemos que nuestra querida compañera se está alejando 3,2 centímetros anuales, ¿va? Sí, señor. 3 centímetros, exactamente. 3,1 centímetros, sí, señor. Ajá, anualmente. Eso nos da una idea de que hace más o menos 4.000 millones de años la Luna estaba muy, pero muy cerca de la Tierra. O sea, era enorme, se miraba. Y cada año la Luna está alejándose más por lo que son las interacciones gravitacionales que tienen las dos. Ahorita que mencionas eso, Henry, recuerdo de que, por ejemplo, muchas personas dicen que Stanley Kubrick fue el que hizo las imágenes que estamos mirando, ¿verdad? Pero yo leí un comentario que decía, efectivamente, Stanley Kubrick fue el que grabó el alunizaje, pero era tan cabrón y tan exigente que los obligó a grabar en locación. In situ. Exacto, o sea, es así como, in situ. Que graben la Luna, pues llévenme a la Luna, cabrones. Kevin, Henry, parafraseando el video de América de Rammstein. Ajá. Sí. Cabal. Voy a poner aquí, buen grupo. Voy a poner aquí un par de comentarios. Dice Vane, que te queremos, Vane. Un abrazo. Dice Vane, no los puede dejar solos, que ya andan ligando. Qué pecado. Ya está celosa. Exacto. Evelyn solo nos pone risas, y Moni nos coloca que viajan al sol para morir abrazados. Aprendizajes que adquirí de mirar al Chavo. Y David dice, Henry, aquí ya te tiraron los tejos, dice. David dice, pues a mí me gusta Henry. Con todo respeto. Gracias. Henry, hay una frase, y voy a resumirla aquí, muy cortica, que me gusta mucho la frase de Kenny de ese discurso del 12 de septiembre. Hemos decidido ir a la Luna, elegimos ir a la Luna en esta década y hacer lo demás, no porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles, porque ese desafío servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, uno que no queremos posponer y uno que intentaremos ganar al igual que los otros. Fantástico. Ese discurso es muy bonito. Sí. Ojalá la gente se dedicara a leerlo y leyera una y varias veces. Hay otra, Henry, de un escritor. Estoy buscando el escritor. Yo lo traduje y lo guardé. Dice así, me encantan guardar todas estas cosas para la posteridad. Dice, en lugar de raspar, con el lanzamiento del Starship el domingo, en lugar de raspar pequeños fragmentos de metal de la corteza de un planeta, cuando podemos descomponer y descompondremos asteroides enteros y poderlos fundir, en lugar de perforar en busca de hidrocarburos y girar ruedas de agua, aprovecharemos soles enteros
Dividiremos el átomo y eventualmente obtendremos nuestro combustible de la sustancia que constituye el 99% del universo entero. Dice aquí una de las cosas. No importas tú, lo que importa es cómo buscar. Allá afuera, en todo este universo, hay un montón de cosas para explorar, cosas para construir. Lo voy a terminar de traducir todo, Henry, y créame que con todas las fotos que están pendientes de Starship lo voy a subir. Eso sale para varios programas de banqueta. En una hace referencia a la minería espacial, que en un futuro se cree que va a ser viable, y la otra habla, por ejemplo, lo que es el aprovechamiento del índice de Kardashev, aprovechar estrellas, y lo que es la fusión nuclear también. Son temas que podemos tocar. Exactamente. A mí saben qué es lo que me da cuando hablan de esos temas de minería espacial, de cuestiones de estrellas, de verlas más de cerca. Me da una envidia, porque creo que nací demasiado temprano. Yo así como que hay un dicho sobre eso. Dice que nacimos demasiado tarde para explorar el planeta Tierra, para descubrir, y nacimos demasiado luego para viajar al espacio. Exacto. Entonces lo único que nos queda es observar y maravillarnos lo hermoso que es el universo. Exacto. Yo cada vez que escucho eso me quedo, rayos, eso suena tan genial. No me molesta. Y probablemente en unos 300, 400 años algún descendiente o algún cercano familiar mío va a estar como, carajo, otra vez a la mina en la luna. Y así como que yo viéndolo no quiero viajar a Alpha Centauri. Exacto, a la otra vez, mamá, tan temprano. Pero yo creo que esas, perdona, solo quiero anotar Tranquilo, dale. Así como que lo bajo, a eso no mentiras. Para darle como que una lógica o un punto a la broma y a la referencia que hizo Henry, es el asunto de que sí, es así como que esa parte me enoja, me frustra, así como que voy a hacer ni siquiera huesitos, polvo probablemente, pero joder, si no emociona pensar en eso. O sea, de realmente de que el hombre alcance eso, y que cosas que vemos en películas, obviamente no van a ser así, pero qué fantástico sería algo como Viaje a las Estrellas, ¿no? O sea, ese tipo de viaje y de exploración. Así de... Sí, somos bien frikis en ese sentido. Sí. Totalmente, o sea, creo que eso es lo que me encanta de Star Trek o de Viaje a las Estrellas, ese asunto de que aunque sea un 10% la realidad, sí, tal vez, como les digo, tal vez en 100, 200, 300 años, aunque sea con un 10%, voy a estar desde abajo, quemándome eternamente, diciendo, a la que chilera. No, pero no, Kevin, no, mire, vea, es que mire, y hablábamos con Henry esta mañana y hablábamos hace unos días, tocábamos un tema. Yo le decía a Henry, ¿por qué una sociedad como Krypton, estábamos hablando de un ficticio y que Henry lo aterrizó a la parte humana? Porque el planeta Krypton exploró las estrellas, exploró sus mundos conocidos, desarrolló la tecnología aeroespacial y muchas otras cosas, y se le olvidó. Sí, eclipsó. Entonces me decía Henry, Andrés, aquí en la Tierra ha pasado lo mismo, China, y precisamente lo vivimos ahorita el 12 de octubre de 1492. 60 años atrás tenía una tecnología tan avanzada, con naves que esos juncos eran 10 veces más grandes que una carabela. ¿Por qué no exploraron América? O sea, ¿por qué no vinieron aquí? A veces las decisiones políticas, las decisiones económicas, teníamos la brújula, no teníamos las monedas, teníamos papel moneda, o sea, los chinos, estoy hablando como si fuera chino, sí, de la dinastía Ming, porque esta es la dinastía que estuvo cerca de dominar el mundo, la tenía en la mano, como Krypton lo tuvo en su planeta ficticio. Entonces, Kevin, hay que seguir dejándole ese mensaje a los muchachos y a los chicos, porque es la generación más joven, de que hay que explorar. Nosotros somos, nuestra especie es exploratoria, y hasta ahora hemos explorado 2 segundos luz, 2 segundos, cuando el universo tiene 93.000 millones de años luz. Entonces hay que hacerlo, y este mensaje invitamos a que las demás personas, como decimos con Henry, hagámonos esos proyectos mentales. Mire que esos proyectos mentales de esta gente, de Julio Verne, de Konstantin Tsiolkovsky, de Wernher von Braun, de Ober, de Pedro Paulet,
y de muchos otros más que ayudaron, de Goddard, perdón, se me escapaba, de muchos de ellos que soñaron que era posible el viaje espacial, que podíamos ir a la Luna, podemos ir a Marte, que lo está cumpliendo Elon Musk. Sí, en términos de visión es extraordinario. Como persona puede ser muy polémico, pero eso no se puede negar es que en lo peor de lo que somos, también somos muy buenos. Y eso hay que admirarlo y hay que seguir innovando y hay que seguir hablando estas cosas para que tengamos que decir que, como la frase interestelar, tenemos que ir más allá de nuestra propia existencia. No podemos pensar como individuos, sino como especie, ¿sí? Porque bien lo dijo Elon y bien pude pasar hasta dentro de 120 años, ningún asteroide grande no nos va a tocar, pero después del 2180 no hay nada escrito. Una roquita de 1 kilómetro, que todavía no los podemos desviar. O como dijo Kevin, de pronto sí desarrollaremos una tecnología superior como hicimos con el asteroide Dimorphos, que le cambiamos la órbita, la reducimos, pudimos desviar, pero son rocas pequeñas. Y bueno, y con rocas grandes de 1 kilómetro, como la del dinosaurio de 14 kilómetros, ¿qué hacemos ahí? Esos son planteamientos y siempre va a generar polémica esto porque siempre, como decía Kevin y decía Henry, perdón, solo apuntamos 1,6 del presupuesto de Estados Unidos para explorar el espacio. China invierte casi 1,1 más o menos para hacer misiones de ciencia aeroespacial. El resto de países, ¿dónde estamos? Solamente somos como 12 países que exploramos el espacio, que lanzamos cositas al espacio. Colombia no tiene sino 3 satélites, de los cuales 1 o 2 están activos, contra las 7.000 de la megaconstelación de Starlink. Entonces, pues son cosas disparejas. Pero hay que hacerlo, hay que seguir haciendo estos proyectos mentales, estas cosas, hay que soñar despiertos para poder que tengamos una sociedad, como tú decías, Kevin, vamos a ir de paseo a Marte, y de vuelta 2 años, y pasear y conocer, y hay que hacerlo. La exploración está en nuestros genes, está aquí en nuestro ADN, y eso hay que seguirlo haciendo. Fantástico. Exactamente. Henry, ¿algo que agregar para terminar? Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo y escuchando por las diferentes plataformas de Banqueta Virtual, y espero que les haya agradado este programa que les preparamos sobre la carrera espacial y el viaje a la Luna, en forma resumida, porque realmente a ese programa se le puede sacar mucho. Hay muchas anécdotas, cuestiones técnicas que a veces son bastante aburridas, pero hay anécdotas que se pueden incluso sacar 1 o 2 programas. Tal vez en un futuro podríamos adelantar, pero actualmente tenemos pensado trabajar lo que es la exploración espacial contemporánea actualmente. Eder es fanático de esto y yo también lo soy. Les agradezco mucho por habernos escuchado y esperamos tenerlos en la próxima semana dentro de este programa regular. No sé si tienes anuncios parroquiales. Pues esta noche, como se nos ha ido Vanessa, ella es la encargada de los anuncios parroquiales, se me han pasado. Solo aquí nos dejó un mensajito que dice que sí, celosa de los 3, son míos y ni modo, David. Pues hasta el momento no tenemos nada, pero igual vamos a estar bastante ahí, que ustedes estén pendientes de las redes sociales, sobre todo de Twitter y de YouTube, que es donde más publicamos de lo que vamos a hablar. Vamos a tener un par de entrevistas la próxima semana bastante interesantes. Siempre recuerden los miércoles de historias de banqueta, aunque ayer Moni nos dio un poco de contenido diferente con el origen de algunas expresiones y de algunas palabras. Estuvo bastante interesante y muy gracioso. Ustedes, chicos, que estarán la próxima semana en Jueves de Ciencia con un tema novedoso, entonces no se lo vayan a perder. Y el resto de la semana pues vamos a tener siempre ya sea entrevistas o material interesante. No olviden dejar el like y suscribirse en YouTube. Pueden seguirnos en Facebook y en X o Twitter. Yo siempre le voy a decir Twitter, lo siento ahí a Elon Musk, no estoy de acuerdo contigo. Pero así que Henry, Eder, muchísimas gracias, de veras, como siempre. Muy interesante. Yo creo que yo junto con el público aprendí bastante. Al público, a todas las personas que comentaron, a los que nos estuvieron viendo,
muchísimas gracias y esperamos leerlos pronto. Esto ha sido otro episodio de La Banqueta Virtual, otro interesantísimo jueves de ciencia y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Kevin, hay un Dime. Tranquilo, Kevin, hay un dato último, un último aviso parroquial de nosotros que nos encanta. Dale. Estos son los proyectos mentales que soñamos con Henry. Vamos, escuchémoslo así, antes de irnos a créditos. No sé por qué queremos ir a Marte. Tal vez porque nos hemos dado cuenta de que tenemos que actuar con cuidado alrededor de los pequeños asteroides para evitar la posibilidad de un impacto con la Tierra con consecuencias catastróficas. Y mientras estamos en el espacio cercano a la Tierra, es solo un salto que nos llevará a otro y a otro hasta Marte. O tal vez queremos ir a Marte porque reconocemos que sí, hay comunidades humanas en muchos mundos, las posibilidades de extinguirnos por alguna catástrofe en el mundo serán menores. O tal vez queremos ir a Marte debido a la magnífica ciencia que se puede encontrar allí. Las puertas de un mundo maravilloso se abren en nuestro tiempo. Tal vez queremos ir a Marte porque tenemos que estar, porque hay un profundo impulso nómada construido en nosotros debido al proceso evolutivo. Llegamos, después de todo, de ser cazadores y recolectores, y el 99,9% de nuestra estancia en la Tierra hemos sido nómadas. El próximo lugar para pasear será Marte. No es de Elon Musk, es de Carl Sagan. Eso, me parece. Un par de últimos mensajes. Moni dice que gracias, excelente. Y David dice, Henry está guapo y adiós. Adiós, David. Eso. Adiós. Chao, hasta pronto a todos.